Hola, ¿qué tal están amigos? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal favorito, El Solucionario. Continuando con los problemas de termodinámica de Sanger, capítulo 3, que trata acerca de las propiedades de las sustancias puras. Continuando con el problema 3-12, el cual nos pregunta por la diferencia entre un vapor que se encuentra saturado y el vapor sobrecalentado. Y vamos rápidamente con la respuesta. Un vapor que está a punto de condensarse es vapor saturado y en caso contrario es vapor sobrecalentado. Es una respuesta muy similar a la que encontramos en el video que trata acerca del problema 3-11, que es el video anterior a este. Si quisiéramos volver a verlo de una forma más gráfica, aquí tenemos lo que habíamos visto en el otro video de un líquido que se encuentra saturado a una presión de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados. Pero la parte que nos interesa ahora es la del vapor saturado, es decir, toda esta zona de aquí arriba. Igual nos podemos imaginar que tenemos un pistón en el cual se está ejerciendo una presión de una atmósfera, como se ve aquí, y estamos calentando a una temperatura de 100 grados centígrados. Es decir, el, la temperatura y presión del agua en la cual esta pasa de un estado líquido a un estado de vapor, como pueden ver, siendo ambos a esta temperatura, vapor saturado y líquido saturado. Pero lo que nos interesa aquí es la diferencia con el vapor sobrecalentado, que de hecho el nombre ya es bastante intuitivo, porque lo que sucede es que cuando vamos aumentando la temperatura más allá de la temperatura de condensación, en el caso del vapor, uh, simplemente le vamos a llamar sobrecalentado porque lo estamos calentando en una temperatura mayor a su temperatura de saturación, ya sea del vapor o del líquido, pudiendo incluso existir en forma de una mezcla en conjunto sin ningún problema, como se ve en la figura de la izquierda. Mientras que si seguimos aumentando la temperatura de saturación, lo que va a suceder es que estamos sobrecalentando el vapor. Es una manera más que nada de llamarlo, ¿no? Ok. Entonces, espero que les haya quedado muy claro. Si fue así, no deben darle like, suscribirse, comentar y compartir, que eso nos ayuda muchísimo. Cualquier sugerencia de problema, con mucho gusto, podemos intentarlo. Por favor, ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos.